El límite o los límites al infinito se refiere a que x va a tomar valores bastante grandes, es decir, positivos, pero bastante grandes, o negativos, bastante pequeños, donde se cumple esta propiedad. El límite de la función, como puede ver, es una fracción y x está en el denominador elevado a un exponente n. N es un número entero positivo. Entonces, como x es un número infinito, es decir, relativamente grande, x se acerca o tiende al positivo infinito, es decir, es un número bastante grande. Entonces, ese número grande infinito, al elevarse a un exponente n positivo, como puede ver acá, el resultado, como n es positivo, n representa cualquier número positivo, entonces al ser dividido, el resultado es cero. Es decir, el límite de la función, cuando x tiende al positivo infinito, o sea, un número bastante grande, el resultado es cero. Y recuerde que el límite de una función es una aproximación, es decir, el resultado o la aproximación de esta función será a cero. Lo mismo sucede cuando x toma valores bastante pequeños, es decir, hacia el negativo infinito. N sigue siendo un número entero positivo, entonces ese valor x infinito negativo, es decir, bastante pequeño, pero negativo, al ser elevado a la n y al ser dividido, el resultado es cero. Es decir, el límite de esta función o esta función se acerca cada vez más al cero cuando x se acerca cada vez más al negativo infinito. También cuando x se acerca cada vez más al positivo infinito, entonces la función o el resultado de la función se acerca cada vez más al cero en ambos casos. Y en esta parte de las propiedades, ¿no? Cuando el límite de la función f de x, cuando x se aproxima o tiende al positivo infinito, es L. Y el límite de la función g de x, cuando x también se aproxima o tiende al positivo infinito, es m. O sea, son dos funciones diferentes con dos límites diferentes. Las propiedades se cumplen también si es hacia el negativo infinito, o sea, es lo mismo. Es decir, por ejemplo, la propiedad de múltiplo escalar. C representa a cualquier número real en este caso. Entonces significa que C, que representa cualquier número real, este multiplica una función y el límite de esta función tiene un resultado. Entonces ese resultado multiplicará con esa constante C, con ese escalar C. Para la suma o diferencia, es decir, el límite de la suma de funciones será igual al límite de cada una de las funciones. Entonces, como cada función tiene su resultado, igual se sumaría o restaría esos resultados. El límite de un producto, es decir, el límite sería para cada uno de ellos y multiplicándose. En este caso, el resultado del primero por el resultado del segundo. Lo mismo sucede cuando se dividen. Entonces, el límite para cada una de esas funciones y cada uno tiene un resultado, por lo tanto, se dividiría. En este ejemplo vamos a analizar el límite de esta función cuando x tiende al positivo infinito, es decir, un número bastante grande, y tiende al negativo infinito, un número bastante pequeño. El primer procedimiento sería, ¿no?, calcular estos dos, hacia el positivo infinito y hacia el negativo infinito, de la misma función. Entonces, calculemos. Cuando x tiende al negativo infinito, quiere decir que x es negativo infinito y x es positivo infinito. O sea, asume ese valor. Entonces, al resolver esta operación de división, ¿no?, como infinito representa un valor relativamente grande, positivo, o relativamente pequeño, negativo, al ser dividido,
¿no? El 3 con ese valor infinito negativo o positivo, por propiedad, se dice que es cero. Es decir, todo número dividido entre un valor infinito, sea relativamente grande o pequeño, el resultado será cero. Entonces, el límite de esta función, cuando x se aproxima o tiende al negativo infinito, es cero, y cuando tiende al positivo infinito también es cero. Quiere decir que como en ambos casos son iguales, o sea, son ceros, se dice que el límite existe y es cero. Y acá en la gráfica se puede notar eso. X tiende al positivo infinito, es decir, es un número relativamente grande positivo, el valor de X. Entonces quiere decir que el límite o la aproximación de esa función, este será cero. Es decir, el resultado de la función, al reemplazarle los valores de X, este cada vez más se va a acercar al cero. Es decir, cuanto más grande sea el valor de X positivo, en este caso, el resultado de la función se aproximará cada vez más al cero. Y como puede ver la gráfica, empieza desde acá. Y cuando x tiende más o cada vez más hacia el positivo infinito, esta línea se va acercando cada vez más al eje horizontal, es decir, se acerca cada vez más al cero. Algo parecido sucede con este lado. Cuando x tiende hacia el negativo infinito, la gráfica de la función se va acercando cada vez más al eje x, es decir, se acerca cada vez más al cero. Cuando x toma valores negativos hacia el infinito, el resultado de la función se acerca cada vez más al cero. En este segundo ejemplo, la función es una fracción, pero en este caso nos pide hallar el límite de esa función cuando x tiende hacia el positivo infinito, solo hacia el positivo infinito. Entonces, como nos pide calcular eso, ¿no? En el paso 2 tenemos que reemplazar el valor de x, que es infinito. Entonces, si yo sumo o hago la diferencia entre un infinito y un número, el resultado seguirá siendo infinito, ¿no? Por propiedad. Y todo infinito elevado al cuadrado o al cubo o a la cuarta seguirá siendo infinito. Entonces, y como 5 es el numerador, entonces 5 entre infinito por propiedad es cero, se anula. Entonces, por lo tanto, el límite de esta función, ¿no?, es cero, y se dice que existe en este caso. Como puede ver acá, el límite de la función cuando x tiende hacia el positivo infinito, el resultado de la función se aproximará cada vez más al cero. Y eso es lo que se ve en la gráfica. X toma valores cada vez más grandes, es decir, positivo infinito, y la gráfica o la función se acerca cada vez más al eje X, es decir, se acerca cada vez más al cero. Cuando X toma valores cada vez más grandes, es decir, positivo infinito, el resultado de la función se acercará o se aproximará cada vez más al cero. Como lo puede ver en esta tabla, X toma valores cada vez más grandes relativamente, porque hay valores mucho más grandes. Entonces el valor de la función, se da cuenta, va disminuyendo cada vez más, es decir, se va acercando o tiende a ser cero o se acerca a cero cada vez más.